Empezamos, ¿os parece? Pues buenas tardes y bienvenidas. Sí. Y hoy tenemos que dar la bienvenida también a un periodista conocidísimo de León que nos viene a hacer compañía y que se ha ofrecido amablemente pues, hacernos un poquito una grabación para ver cómo funcionamos en este club de lectura. Y nada, llevamos más de 50 libros de lectura desde que iniciamos esta misión de aquí de agrupar a gente para venir a leer un libro al mes, y como ya hay gente que ha faltado, pero normalmente venimos entre esta cantidad, 10, 12, 15 personas, que además es lo ideal, ¿no? Así que nada, bienvenidas. Vamos a hacer nuestra actividad como que no estuviera nadie grabando y él ya pues, nos dirá cuando quiera algún comentario especial. La novela que habíamos previsto para este mes de febrero, puesto que hacemos una vez al mes una reunión con un libro mensual, y en este caso es un libro que propuso una compañera del grupo, que de cuando en cuando dejamos que decidáis para que veáis lo difícil que es a veces el elegir un libro que guste y que tenga sus... y veremos a ver cómo habéis pensado del que hemos propuesto. El libro que propusimos era el libro de Hervé Letellier, que es un escritor francés y que se llama La anomalía. Y lo propusimos en su momento porque era un libro, aparte de que lo quisiera proponer la compañera José Eloína, que fue la que lo propuso, yo lo había leído y es un libro muy especial, como ya os había anticipado. Es un libro con un diseño, con una estructura muy especial y una temática muy especial. El autor es un autor que es también un autor muy especial francés, que preside una academia de literatura un poco así de laboratorio, es un taller literario, se llama Subrier, y hacen literatura experimental, pero es un hombre con mucha capacidad y está muy reconocido en Francia, y es un autor que a mí, por esa parte me parecía que tenía mucha entidad para que la escritura, y luego cuando lo leí, me parece que es un libro que tiene una estructura y una escritura muy potente, independientemente de la temática que ya no gusta. Como siempre, ahora veremos lo que os ha parecido, y os voy a poner, como hacemos siempre, en antecedentes un poco la historia, para que a partir de ahí podamos hacer cada uno una opinión en la que yo trataré de controlar, como siempre hago, para que no haya un debate en la que todos nos podamos enterar de lo que pensáis cada uno al respecto, ¿no? Yo subtitulé este libro como La realidad duplicada, ¿no? La realidad duplicada, o qué haría yo si pasara algo parecido, ¿no? La idea es que la realidad pueda existir duplicada en otra realidad paralela, pero idéntica. Es el tema neurálgico de esta novela, ¿no? Dice, y es lo siguiente, más o menos: una panorámica de sucesos y de personajes se despliega para contar la siguiente historia. Es lo que resume. El 10 de marzo de 2021, un Boeing 787 procedente de París aterriza en Nueva York con 243 pasajeros. Ya vemos que este libro también tiene su significado a bordo. Después de pasar por una terrible tormenta, ya en tierra cada uno sigue su vida. 3 meses más tarde, y contra toda lógica, un avión idéntico, con los mismos pasajeros y el mismo equipo a bordo, aparece en el cielo de Nueva York, por lo que será desviado de su aterrizaje en el aeropuerto Kennedy y obligado a tomar tierra secretamente en una base militar por orden de las autoridades del Pentágono. Ya entramos en una dinámica muy especial, ¿no? Los 243 pasajeros de este incomprensible avión son la réplica exacta de las personas que aterrizaron en Nueva York unos 3 meses antes, en marzo, ¿no? El desconcierto se instaura entre los científicos, los servicios secretos, las fuerzas armadas, las autoridades religiosas y altos mandatarios de todo el mundo. Nadie se explica este increíble fenómeno que va a desatar una crisis política, mediática y científica sin precedentes, en la que cada uno de los pasajeros acabará encontrándose cara a cara consigo mismo. Una versión a veces distinta de sí mismos, de lo que creían que podía ser, ¿no? Esto es lo que condiciona la historia, ¿no? En estos 3 meses, entre los 2 vuelos, han pasado cosas que los que acaban de llegar no han vivido. Por no hablar de cosas materiales que
que no se han multiplicado. Solo hay una casa o un trabajo para ahora el doble de personas. Por ejemplo, cuando llevan el avión en julio, uno de los pasajeros de marzo ya ha muerto y otro está a punto de hacerlo, el del páncreas, ¿no? Hay un niño que ahora tiene dos madres iguales. Hay una pareja que rompió al poco de aterrizar en marzo, pero cuando bajan del avión en junio siguen siendo pareja, y así cada pasajero tiene su propia historia que lógicamente es lo que vamos a comentar, ¿no? Pues, a ver qué os ha parecido. Hacemos como siempre una rueda y una valoración global del libro en sí, y si nos ha gustado más o menos, y luego pues lo que más os haya gustado o lo que... Primero empezamos lo que más nos ha gustado y luego dejamos para lo que menos nos ha gustado, a ver si conseguimos convencer a los que no les han gustado o lo cambiamos. Vicente, siento meterme una gotita, pero bueno, no os pido que cada uno cojáis el micrófono y lo pongáis enfrente para oíros. O sea, la estructura es la presentación, evidentemente, y luego hacéis una primera rueda y luego, bueno, vais un poco aleatoriamente ya comentando todo, ¿no? Pues ahora, poneros el micro donde queráis. Venga, ¿quién quiere empezar? Venga, yo me siento por aquí y os voy siguiendo un poquito. Está bien y contarme cosas. Pues el libro a mí me ha parecido muy entretenido y muy original y he disfrutado bastante leyéndolo. Por el pequeño spoiler que hicisteis el día que lo propusisteis, pensé que me iba a resultar como complicado de entender o algo así. Entonces empecé tomando algunas notas de los personajes y tal, pero bueno, tampoco, no es que hay cosas que evidentemente no llego a comprender, las explicaciones científicas no las entiendo yo, ni creo que las entiende nadie, vamos. Y bueno, pues eso que me ha gustado, la presentación de los personajes, cada uno de ellos, pues lo que dices tú, tiene una historia, que unas muy interesantes, que se podrían dar para historias más largas de cada uno de ellos. Luego, bueno, pues el acontecimiento en sí, pues también me sorprendió, y luego el desenlace, por dónde fue la historia, el tema de que se encontraran con sus dobles y todas esas cosas, pues me parece muy original, y también me hizo preguntarme qué haría yo en caso de que pasara algo así. Y luego, pues bueno, también es un libro que creo que toca temas, pues por ejemplo, filosóficos, o temas que a mí también, por ejemplo, lo de los fanatismos religiosos y esas cosas que a mí me resultan bastante preocupantes, o por lo menos según las presentan parece que lo son. Y bueno, el final también está muy bien. ¿Cómo has visto al final? Cuéntanos qué te... Pues no sé, el final, no sé si lo he entendido. Bueno, buscaba entender qué significaba esta copa de palabras, o no sé cómo llamarlo. ¿Sí? Si parece una copa, tanga, no sé. Caligrama. No sé lo que puede ser. Sí, le buscaba una explicación, o sea, le buscaba una traducción o algo así, pero bueno, tampoco hace tanta falta, ¿no? Igualmente el final es... No es necesario. No es necesario. Buscarle una explicación a esto, ¿verdad? No, porque el final yo creo que te lo cuenta un poco antes. Sí. Es como una extinción, por el que te deja ir del lenguaje, ¿no? Y se va extinguiendo hasta que al final dice el fin, ¿no? Sí, al final. Es como una copa que ahí hubiera contenido todo el contenido anterior. Aprovechando el ruido de las copas, es que esta reunión se hace todas las semanas en una cafetería, bueno, una vez al mes, ¿no, Vicente? Una vez al mes, en la cafetería El Reloj. Y está la camarera por ahí a su rollo, está la música de fondo, bueno, estamos en un directo, es así la cosa, por eso se oyen ruidos de copas. No es porque hayamos buscado un efecto especial para el momento copa que están comentando. Muy bien. Pues bueno, yo creo que ya he hecho bastantes cosas. Muy interesantes, por cierto. Carolina, deciros vuestro nombre así. Bueno, yo me llamo Carolina. Yo es que esta vez no tengo mucho que aportar, porque este libro lo leí en el verano del 2022 y lo leí en francés, y bueno, no soy bilingüe, entonces me imagino que mi crítica, si lo hubiese leído en español, podría ser mayor que si lo leo en francés. No me acuerdo muy bien, no me gustó tanto como para releerlo ahora para esta ocasión y hacer una crítica. A mí no me costó acabarlo,
sí recuerdo que eran muchos personajes o incluso coprotagonistas y que cuando llegas a la mitad del libro, que eso no te lo esperas, pues para acordarte de los personajes quizás tendrías que volver atrás porque es muy difícil acordarse de todos los personajes salvo que lo hayas leído muy de seguido y con mucha concentración. Y que yo me acuerdo que decidí no volver atrás. Vamos a recordar los personajes para que vale, así, mira, yo hoy tomé nota de cada uno de ellos. Tenemos a Blake, un asesino a sueldo con doble vida, a Slim Boy, un músico nigeriano, a Joanna, una ambiciosa abogada afroamericana, a Lucy, la amante esquiva de un arquitecto maduro, no me acuerdo cómo se llama, André, el David Macle, que sufre un cáncer de páncreas, a la pequeña Sophie, que es dueña de una rana, la rana Betty, resucitada, de cuyo padre, un militar del ejército estadounidense, conoceremos aspectos sombríos. Y luego después está un escritor, que es, como siempre, el escritor Víctor Miesel, que está haciendo un libro que se va a llamar también La anomalía, ¿no? Aunque decía que podía ser, si una noche de invierno, 243 pasajeros, ¿no? Y luego después, en la segunda parte, hay otros nuevos personajes que son los que tratan de explicar lo que sucede, que son científicos, hay políticos, está Adrián, está el matemático de Princeton, Adrián Miller, su colega Meredith, una doctora, una especialista en cuestiones religiosas. El Jamie Pudlowski, uno de mis personajes favoritos. Y un presunto candidato al premio Nobel por su trabajo sobre la materia oscura. Y luego están investigadores, políticos, jerarquías religiosas, incluso hasta opiniones del Papa. Estos son los personajes. ¿Vale? Perdón, que así... No, para nada, sí, así me lo recuerdas. Me parecieron demasiados personajes para hacer lo que yo hago habitualmente, que es una lectura de divertimento y no para profundizar y volver atrás constantemente. El planteamiento puede ser más o menos original, no lo sé. Es el plantearse, encontrarte con tu yo 3 meses después. No me gustan mucho los libros distópicos y bueno, no puedo decir ni que esté mal escrito ni que no tenga valor este libro. Pero bueno, mi recuerdo, la verdad es que es bastante vago de cuando lo leí. Y eso no te pasa con todos los libros. Bueno, yo me llamo Isabel y he leído el libro porque pertenezco a este club y de alguna manera tenía que leerlo, debía leerlo. Bueno, me pareció, más que gustarme, me pareció interesante, pero constantemente tuve que volver a mirar. Entonces, lo primero que busqué fue la palabra anomalía, que significa irregularidad, anormalidad, rareza. Y claro, la portada es una duplicación constante. Y después el autor es matemático. Los matemáticos, también rayando en la física, estudian cosas que de alguna manera están relacionadas con, no sé si la inteligencia artificial que viene, de la que todos estamos un poco temerosos, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me pareció que todo esto era interesante y se organizaba en 3 partes, que ya prácticamente está dicho. La parte real, que son los 9 personajes que ha dicho Vicente, que me he fijado que todos pertenecen a una capa social importante, de profesiones liberales, de gente bien, más o menos, pero con comportamientos y pasiones como todos los humanos. Y después he puesto interés en la lavadora, porque es el vuelo de marzo, y en el vuelo de marzo van los 243 pasajeros que llegan a Washington. Nueva York. Bueno, a Nueva York, no a Washington.
exactamente, al aeropuerto Kennedy. Después, bueno, la broma explica un poco la dificultad de aterrizar. El piloto dice, va, me estás tomando el pelo. Dice, hombre, como siempre, ¿no? Aunque han tenido ese torbellino y esa tormenta y esa dificultad en el vuelo. Eso me ha parecido. Entonces, lo demás está prácticamente dicho. El nudo está en torno a los dos aviones, mejor dicho, a uno. Y yo encontré ahí la anomalía, aunque me pareció encontrar una irregularidad, una anomalía, en cómo sale del vuelo primero el autor o sea, Miesel, Víctor Miesel, que sale atontado, que se queda así como parado, como sin capacidad para reaccionar. Y luego lo demás, bueno, pues también hay otra anomalía en la fecha de los dos aviones. Aunque es diferente, los relojes de los aparatos marcan la misma hora. Eso requiere una labor de investigación, porque no se puede así a simple vista, porque yo, por ejemplo, también me gusta leer para, bueno, por placer, pero esto requiere una lectura más sufridora. No está aquí la jefa del... La que la podemos llamar. Así que bueno, eso es así lo más importante. Lo demás ya lo habéis dicho, que bueno, lo virtual es, o lo que a mí me pareció virtual e irreal, el segundo avión. Todo lo que se forma en torno a él es real. Las mejores cabezas están allí, el desconcierto que provoca a nivel mundial, que ya lo ha señalado Joana, y bueno, las discusiones religiosas y los fanatismos que miedo dan, y sobre todo cómo hay quien, por hacerlo público, porque era secreto, los han asesinado. A las dos niñas, Andrea o Adrianas, se las han masacrado. Y bueno, después también hay una cuestión que me trajo a mí un poco de cabeza, que fue el primero de los personajes con el que entra el libro, ese de doble personalidad. ¿Quién es de los dos? ¿El que sale del avión y se escapa? ¿Del de junio? ¿Del vuelo de junio? Porque hay un poco de lío. ¿O quién es de los dos? A mí me pareció que era el irreal, pero no encontré datos para verlo. Y luego, bueno, el final del libro me pareció un tornado. Ya veo que aquí tenéis otra figura literaria más, no sé cómo le habéis llamado. La figura de... Sí, a esta. Esta. Empieza hablando de la anomalía de Víctor Miesel y a partir de allí termina con el fin. Yo lo demás no... Yo discúlpame, ¿me aclaras por favor un poquito lo de la lavadora? No te he entendido bien. Sí, la lavadora es un capítulo de aquí. Sí. En ese capítulo de la lavadora, o sea, están en plena tormenta. Sí. Y entonces el piloto pide aterrizar y hacen que se identifique. Vale. Y él se identifica y dice, ¿y tú quién eres? Que se conocen normalmente, sí. Porque aterrizan, hay muchos vuelos. Y sin embargo dice, ¿y tú quién eres? Y dice, soy fulano. Y dice, anda. O sea... Pero en los dos vuelos pasó lo mismo. Sí, pero aquí le llaman la lavadora. Se me fue. Bueno, sí. Y por lo demás, bueno, está todo dicho, creo. Y lo de las niñas asesinadas, todas... ¿Pensáis que estaban asesinadas? Sí, mejor, ¿no? Las asesinaron fanático. También se me fue eso. Porque debieron fallar al secreto. ¿Pero al secreto del avión o al secreto que tenían ellas? Los periodistas. Pero no tenía obligación al secreto que le había impuesto la mesa de los 14 sabios después de aterrizar el segundo avión. ¿Pero tú crees que les habían impuesto que guardaran secreto? Yo creo que eso fue voluntario, el que quiso... Hay quien no lo guardó.
pero ellas no lo guardaron y fueron a un programa de televisión y no sé, yo lo vi así y me hizo pensar, no te creas que... Yo dije, pero si se las han cargado, no era mentira, era real. Y a otro avión que desapareció. Pasamos a la siguiente. Micrófono. Perdón, son estas cosas. A ver, yo soy Piedad. Acércate una gotita más, Piedad, te lo pido por favor, es que si no se te va a oír. Si te puedes acercar un poquito más a la silla, te lo agradezco, para que te oiga sobre todo. Gracias. Pues, todavía más, por eso sí. Yo soy Piedad, a ver, el libro lo leí, al principio me pareció un poco entretenido, como una novela, es muy real, pero me pareció un poco entretenido. Y luego después me pareció muy complicado toda la amalgama de personajes que había. Un revoluto ahí mezclados entre iglesias, distintas iglesias, el gobierno, y hay una amalgama de personajes que no acabo de entenderlos. Y por lo demás, bueno, no sé, me entretuvo un rato, como una historia así bastante real, pero tampoco me tendría que decir mucho del libro. El final no me gustó nada. La mezcla esa de dos personajes iguales, que al final no sabes si tienes dos hermanas, si tienes dos... Eso me resultó bastante lioso, no se le dio una solución a ese final realmente. Bueno, por ahí voy mis vestidos. Bueno, siguiente. Yo soy María. No me gustaba el libro, me sigue sin gustar para nada, o sea, me parece fácil de leer, pero es incomprensible. Entonces, como no lo comprendo, tampoco me he molestado en comprenderlo, porque no quiero, porque no me apetece y no me ha entretenido. Entonces, no voy a mentir, no es un tipo de lectura que yo elegiría nunca. Es mi opinión. Claro, aquí, para eso estamos aquí. Es mi opinión. Y lo han desmenuzado perfectamente, que yo en muchas cosas ni me había parado porque no me interesa. Y desde luego lo he leído, lo he terminado, que ya ha sido mucho para mí. Y he leído cosas raras, muchos libros raros, pero este, no. Hay que decir, en honor a ella, que ha hecho 3 intentos. 3 intentos, sí. Y este, o sea, para que veas que aquí cada uno opina en función de lo que le ha producido la lectura, en sentido positivo, en sentido negativo o en sentido neutro. En este caso, pues no ha sido. Y lo ha hecho el esfuerzo por leerlo, por venir aquí a cumplir con el grupo, para eso estamos aquí, para comentar los aspectos que nos han parecido. Hay una diversidad de personas que aquí nos encontramos. Venga, María Jesús. María Jesús. Yo me llamo María Jesús. Me ha pasado lo mismo que a María, aparte de no tener tiempo. Me ha costado leerlo. Esto de volver para atrás y vas bien es que no sabes dónde te quedas. Agradezco que lo desmenucéis todos, que así me lo vuelvo a recordar otra vez. Y puedo decir que no lo he terminado. Y no, vamos, yo no se lo voy a recomendar a nadie. Y es lo que hay, te doy la palabra. Bueno, yo me llamo Nunci y a mí me ha parecido un libro muy interesante. O sea, tiene una parte de ficción. Me ha costado un poquillo de trabajo porque tantas siglas, tantas cosas que no conoces. Pero bueno, una vez que ya localizas a los personajes, y luego me ha parecido muy bien la idea cuando se duplican, que se encuentran con sí mismos y a veces se critican, a veces están de acuerdo, a veces... Y luego que toca muchos temas, porque toca la homosexualidad, toca la religión, toca el lado oscuro del padre ese militar que no se imagina a nadie hasta que se descubre, ¿no? Luego la justicia, ¿no? O sea, el tío se va a pagar por lo que ha hecho. Y el final, pues a mí me parece aclarador, no sé si yo no me puedo imaginar metida en esa historia, pero no sé si a mí se me ocurriría mandarle una carta a mi doble y explicarle lo que me pasa, pero me parece muy interesante y eso, que a veces miramos al espejo y está bien que haya una diferencia, ¿no? Que critique. Me ha parecido interesante y muchas veces divertido. No.
me llamo Maripaz. Es la segunda vez que vengo al club, entonces soy nueva y me está encantando porque el otro libro, el libro anterior, también fue una cosa muy novedosa y muy nueva, y este libro me ha parecido genial para un club de lectura, o por lo menos para lo que yo esperaba del club de lectura. Me ha parecido difícil de leer por lo complicado de lo que ellas comentan, de volver para centrarte bien en el personaje. Es el del avión de julio, es el del avión de marzo. Y después me ha gustado que el autor es matemático y entonces los capítulos de todos los científicos que se reúnen, los personajes brillantes, de mentes brillantes, sí les dedica mucho tiempo, muchas hojas, y sin embargo lo de los líderes religiosos mundiales llegan a un acuerdo rápidamente. En hoja y media, se ponen de acuerdo. Me ha gustado ver cómo Hervé, que es el premio Goncourt, y digo, ¿por qué le darían premio Goncourt con este libro? Y me ha parecido fascinante. ¿Cómo resuelve el abuso del padre con la niña? Pues también me ha parecido hasta elegante, cómo lo resuelve el autor. Y yo no había entendido varias cosas que has aclarado tú, que ahora digo, anda, mira. Pero lo has desmenuzado bien. Me parece un libro para club de lectura. Y felicito a la que lo eligió. Estaría encantada. Lo va a escuchar, lo que digamos hoy lo va a escuchar, porque tenemos la suerte de que nos lo ha grabado. Pues lo va a poder escuchar. Y se escucha además de la música, lo que estáis hablando, vamos bien. Estamos aquí en un ritmo hoy loco. Yo me llamo Carmen y bueno, creo que ya han desmenuzado el libro completamente, poco más hay que decir. A mí no es que me costara leerlo, pero me he exigido leerlo porque bueno, no es la lectura que a mí más me gusta personalmente. Encuentro que además para mí es un poco ciencia ficción, sinceramente, pero eso va cada uno en gustos. El final, después ya aparecen otros 2 aviones, otros 3 aviones, o sea, me parece ya un despropósito. El presidente de Estados Unidos, su opción final ya disparar para que no haya más aviones, destruir los aviones. Bueno, lo he leído, pero vamos, no es el tipo de libro, a lo mejor intelectualmente no estoy preparada, pero no es el tipo de libro que a mí me gusta. No, lo siento. Luego te insistiremos más sobre algunos aspectos está muy bien diferentes de es la verdad trama, porque la que trama, los personajes, la verdad es que la trama es una excusa, como siempre en la literatura, o sea, muchas veces los autores eligen elementos de una trama para debajo de eso poner. Me recordaba una película que también el avión se perdía, después aparecía no sé qué años, y además las opciones que daban los científicos eran unas opciones un poco de no saber qué hacer, claro, lógicamente. Entonces iban por unas ideas disparatadas, que si los 3 planos, que si la ciencia de no sé qué, que si... No sé, para mí personalmente me parece ciencia ficción. Sí, precisamente. Y claro, no es la lectura, una novela que, bueno, ligera, que leas así tranquilamente. Ya, no es una novela para leer tranquilamente. No. Eso parece que estamos de acuerdo, ¿no? En general, ¿no? Porque a veces leo cosas que no son ligeras, que voy a aparecer una simple y voy a salir ahí grabada. Pero quizás me pasa como a María, que es que tampoco me interesó tanto como para profundizar en entenderla más allá cuando lo leí. Entonces pasé de largo, lo acabé y pasé. Pues creo que es lo que me ha pasado. Ya hemos aprendido, ¿no? Que en un libro... Y no es una novela, un ensayo, y sin embargo me interesa, claro. Y esto no me interesa. Sí, decía que ya hemos aprendido que en las novelas, en la literatura, hay una parte que es el que te atraiga, ¿no? La atracción, ¿no? El que de entrada haya alguna motivación para seguir. Y hay veces que no la encuentras, no la encontramos. Y eso pasa en la vida normal y pasa en los grupos. Y aquí, por eso estamos aquí para debatirlo y por qué
Y quizá en la siguiente ronda intentemos averiguar un poco más profundamente. Pero yo me he obligado a terminarlo para ver por dónde sale todo este disparate. Pues, en realidad me sorprendió y no me sorprendió el final, porque yo dije, esto tiene que salir, como se dice vulgarmente, por peteneras, porque no sabes cómo va a resolver. Entonces, te sorprendió, pero en cierta manera... Sí, pero estás enredada en la trama, pero ¿qué hay debajo de la trama? ¿Qué hay debajo de la trama? Tiene muchas páginas. Sí, no, es... Y hemos hablado que hay muchos personajes, lo han ¿no? explicado estupendamente ya ellas, ¿no? Pero yo te pregunto, porque te has quedado un poco como en la trama no te interesó, ¿no? Pero ¿qué hacían los personajes? Porque hay para hacer una novela, dice en una entrevista, dice que hay para hacer una novela con cada personaje. Sí, eso sí. Entonces, un aspecto positivo de esta escritura también que iba a tener la novela. Es que es capaz de hacer en pocas páginas construir los personajes para que por lo menos el que se ponga en ellos, aunque le cuesta trabajo, sí, porque tiene muchos personajes. Y dividir páginas por personajes al final salen pocas, no hay manera. Y quizá sea un aspecto que luego comentaremos, que quizá la segunda parte, al final queda un poco como cojo, ¿no? Como que faltarían más explicaciones o más cosas para ver los comportamientos. Pero claro, entonces ya te metes en 700 páginas, ¿no? En 500 páginas. Y esto, claro, lo ha aliviado. Pero ese es quizá uno de los aspectos que yo me gustaría que a ver qué pensabais. Uno de los aspectos que comentan los de este libro es que es capaz, con esa propuesta tan difícil de tanta variedad de personajes, tanta variedad de acontecimientos sociales, políticos, religiosos, cómo es capaz al final entramarlo y construirlo como una especie de cajas chinas y que te mantenga, luego con las dificultades que tenga cada uno para poder entender, porque claro, como es una temática, digamos que oscura o anómala de entrada, y sobre todo con la duplicidad, o sea que más que matemático es genético, esta es genética pura. Es un tema sobre la duplicidad en el ser humano, que no está hecha, él dice en alguna entrevista que él sepa no se ha escrito nunca un libro de esa temática, que ya salvo los antiguos griegos, que sí que hablaban de la duplicidad de algunos dioses y de algunos comportamientos, en el resto de la literatura, hasta donde él llega, no se había hablado nunca de la duplicidad, ¿no? De que te encuentres contigo mismo en otro momento y a ver qué pasa, y a ver qué sucede, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está quizás más la que a mí me hubiera gustado que hubierais dedicado más tiempo, ¿no? Para eso. No, ni yo tampoco. Pero ese es el planteamiento interesante de la novela, ¿no? Por eso... Pero y Regreso al futuro, que lo hemos visto todo. No, pero eso es volver para atrás. No es lo mismo. No tiene nada que ver, ya lo comentan. Y lo decías, de volver atrás. Hay una película que es la de Regreso al futuro. Esto no es lo mismo, porque no es volver atrás. No. Esto es estar en el mismo momento, en diferentes sitios, en diferentes momentos. ¿Y qué pasa cuando tú crees que estabas que eres y no eres ese? O eres ese y no eres. A ver, ahí están las inconjonantes. Bueno, pero eso es la dinámica cuántica, pero eso es para explicar la cosa cuántica de que se van a repetir, y entonces, pero eso es más superficial. Pero seguimos con la ronda, que le faltaba a Susi. A mí me ha sorprendido también el libro, para mí es de ciencia ficción también, la temática. Y bueno, cuando están todos allí metidos en un lugar que la FBI les prohíbe, yo creo que sí, al principio les prohíbe que se hablen unos con otros, o sea que están aislados en condiciones para preguntarles a cada cual qué es lo que les pasa. Lo que está bien es que cada uno de los personajes, los que han venido en marzo, de apellido le ponen el March. A los que han venido en junio, de apellido ponen June, que quiere decirse que ya sabes cuáles, los que han venido al principio, cuáles han venido al final. Con eso ya te imaginas cuando hablan ellos, entre ellos y todas esas cosas, ya lo sabes, no hace falta ir para atrás, ya lo descubres tú mismo, está bien. A mí lo de la Iglesia, lo del tema de todas las religiones que se han intervenido, porque el FBI ha traído a filósofos, han traído a juristas, han traído de todo el mundo para saber
qué es lo que está pasando en ese momento. O sea, que están ahí, y yo creo que es interesante el leer la primera parte, el leer la segunda, y luego al final, cuando ya se reúnen y cada uno expresa, oye, una está embarazada y la otra no, es que hay una temática posterior que sí yo creo que me gustó el final también, o sea que al malo, a este que ha asesinado a tanta gente y tal y cual, uno, pues ya ves, le quita del medio y se queda al otro. Y se queda al otro. O sea que aquí los dos no podemos estar. O sea, a mí me parece interesante, si lees todo y ves cada uno, y lo del niño, ¿qué pasa con ese niño? Resulta que ahora tengo 2 madres. Pero y tan contento. Y se quedó. O sea, no sé, hay dos madres iguales, sí, por eso. Bueno, pero ser 2 madres. No, exacta. Una de Mars y el otro de... Me parece también muy bonita. La eso, de Joana, la abogada, y Abby es muy bonita. Una de las dos decide, está muy enamorada de su compañero, y una de ellas es la que decide, bueno, pues se va, y el compañero está totalmente confundido. Las quiere a las dos, no quiere a una, pero no sabe, o sea, a mí esa historia me gusta, la verdad. No sé, es una temática. Y al final, hablando del final, vosotros al final, aparte de esa conversación, ¿no acaba también con el tema de que tiran el misil, ¿no? Y como que todo se empieza a desequilibrar en el mundo de alguna manera, ¿no? Claro, efectivamente. Esa es la teoría cuántica. Cuando intervienes en lo que está sucediendo, ya puede suceder cualquier cosa. Ahí te deja abierto, yo creo, deja abierto que cuando tomamos una resolución de un acontecimiento que es inexplicable y que se podría explicar desde la posición cuántica de que las cosas están sucediendo todas simultáneamente y que hay muchas posibilidades en cada momento, cuando tomas una iniciativa, hay una lectura que luego la leemos al final que explica un poco esta parte en el último capítulo. No sé si lo explica ahí un poco. Creo que tenía aquí puesto algo, sí. Ponía... Cuando habla con Filomena, cuando están en la entrevista de la televisión, ¿no? Dice, para empezar, no creo que me embargara durante mucho tiempo la sensación de irrealidad. Si tuviese dudas sobre mi propia existencia, me bastaría con pellizcarme. Luego, ciertamente, ese otro es un espejo insobornable, pero es también el único que lo sabe todo de mí, que conoce todos mis secretos. Visto así, lo más probable es que decidiera cambiar o marcharme, porque ser 2 en una sola vida es multitud. Sobra uno, por lo menos. Seguramente pensaría, cuánta vanidad, la casa, el trabajo, todo ese montón de cosas materiales. Me centraría en mi círculo más íntimo en preservar lo indispensable a toda costa. Yo tengo una hija, quiero una mujer, y cuando hablo de mi mujer, de mi hija, sé todo lo que significan esos mí. Si tuviera que compartirlas, quizá aprendería a relativizar el deseo de posesión. La verdad es que no sé cómo reaccionaría. Y esta es la expresión, no sé cómo reaccionar. Dice, ¿y cómo interpreta las declaraciones del Papa Francisco? Bueno, pues eso pasamos. Sí, dice, suena como arrepentidos, pecadores y ya está. Como alguien ha dicho, ¿no? La resolución desde el tema religioso se ponen de acuerdo enseguida, pero desde el punto de vista social, político y tal, no hay manera de ponerse de acuerdo porque hay muchas opiniones, ¿no? Pero los religiosos habéis visto como ante acontecimientos, cómo están acostumbrados, según el autor, a resolver acontecimientos extraordinarios, ¿no? Porque la religión se basa en eso, en creer cosas extraordinarias y darlas porque la Santísima Trinidad, ya me diréis si no es algo extraordinario. Es un misterio. Buscaban solución para que tanto los líderes políticos y los líderes religiosos, el problema era cómo se lo contaban a los demás. ¿Qué iba a pensar la gente cuando eso fuera público? Eso a mí también me hizo pensar. Dice, la preocupación, bueno, la ciencia o la anomalía que estaba ocurriendo, podían llegarla a entender, pero su gran problema era decir, ¿y los demás? ¿Y perderemos nuestro poder político, religioso?
Por eso se pusieron de acuerdo en un plis. Dice Marvel, dice, en su opinión, Víctor Michel, si tuviera que predecir lo que va a pasarnos al resto de los mortales, ¿qué diría? Dice, nada. ¿Cómo? Nada. Que no va a cambiar nada. La gente se levantará por la mañana, irá a trabajar porque hay que seguir pagando el alquiler, comerá, beberá, hará el amor, igual que antes. Seguiremos comportándonos como si fuéramos reales. Haremos la vista gorda a todo lo que pueda demostrar que estábamos equivocados. Es propio del ser humano, no somos racionales. Dice, lo que acaba de decir vendría a ser, en cierto modo, lo que usted, Filomena, ha llamado en su artículo esta mañana en Le Figaro, la necesidad de reducir la disonancia cognitiva. ¿No es así? Dice, sí, estamos dispuestos a deformar la realidad si con ello salvamos lo que está en juego. Queremos respuestas para todo lo que nos angustia, por insignificante que sea. Y necesitamos encontrar la manera de pensar el mundo sin poner en entredicho nuestros valores, nuestras emociones, nuestras acciones. Un buen ejemplo es el cambio climático. Generamos sin parar carbono virtual a partir de energías fósiles, ya sean virtuales o no. Calentamos la atmósfera, ya sea virtual o no. Y nuestra especie, ya sea virtual o no, se extinguirá tarde o temprano. Nada cambia. Los ricos confían absurdamente en salvarse ellos solos, mientras los demás se limitan a esperar. ¿Está usted de acuerdo con esto? Dice, desde luego. ¿Se acuerda de Pandora? Y habla de la caja de Pandora, ¿no? Y después dice, bueno, la enfermedad, la guerra, todo lo de Pandora, dice, menos una, ¿no? De todas las de la caja, menos una que es Elpis, ¿no? Elpis es una de las que no, de las de la caja de Pandora, las diferentes diosas, hay una que no participan de los males humanos, ¿no? Y dice, entonces, ilústrenos, dice, se trata de Elpis, y aquí me parece que es otro mensaje muy importante del libro. Elpis es la esperanza. Dice, el peor de todos los males. Fijaros lo que dice. Y es que la esperanza nos impide actuar. La esperanza alarga la desdicha de los hombres, pues todo se arreglará. Como dicen las películas, no te preocupes que todo se va a arreglar, ¿no? No es cierto, lo que no debe ser, no puede ser. La auténtica pregunta que deberíamos hacernos siempre es, ¿en qué me beneficia adoptar tal o cual punto de vista? Yo veo, dice la presentadora, y eso es lo que está pasando ahora, que cada cual se las apaña con la nueva realidad a la que se enfrenta. Eso es, exactamente. Si puedo permitirme recordar lo que decía Nietzsche, las verdades son ilusiones que hemos olvidado que lo son. Ahora todo el planeta se enfrenta a una nueva verdad que pone en tela de juicio todas nuestras ilusiones. Se trata de una señal, indudablemente. Pensar lleva su tiempo. Lo irónico de todo esto es que el hecho de ser virtuales quizá nos obligue a respetar aún más a nuestro prójimo y a nuestro planeta. Y debemos hacerlo de manera colectiva. Eso es fundamental. Y dice, ¿por qué? Dice, porque, y esto ya lo ha dicho un matemático, el test no está destinado a evaluarnos como individuos. La simulación piensa en el océano y le trae sin cuidado el movimiento de cada molécula de agua. La simulación espera una reacción de la especie humana en su conjunto. No habrá un salvador supremo. Tendremos que salvarnos por nosotros mismos. Es como hay muchas más cosas debajo de toda... En la filosofía intrínseca, en el tema de todo esto. Y de la religión, yo había subrayado aquí un poco lo que dice, la religión es un pez carnívoro de los abismos. Emite una luz ínfima y para atraer a su presa necesita que sea noche cerrada. O sea, y eso, sí, es que de verdad que yo creo que tiene un montón de contenido. Sí. Seguro que muchos se me han pasado, porque no, yo cosas creo que no. Y el que mata a las dos chicas por haber publicado. Sí, ese Esos eran fundamentalistas, sí, eso es. Como veis, es que los tenemos en... Es una metaliteratura que llaman ahora, ¿no? Es una novela con mucho de metaliterario porque tiene diversos géneros, ¿no? Está el relato de ciencia ficción, sí. Está la narración de espionaje, está la historia policíaca, está el ensayo científico, está la novela sentimental. Sí, o sea, es una historia poliédrica, ¿no? Construida, ya lo hemos comentado, por un experimentado escritor, cargada de datos, poblada de personajes diversos, por eso es la dificultad
de leerlo, pero aquí venimos a hacer las cosas no fáciles, ¿eh? En el club de lectura no fáciles. Es que eso puede ser un arma de doble filo, porque puede ser positivo o negativo. Sí. Yo prefiero que no me hagan, como dijo ella, esa amalgama de conceptos, de personajes, de la religión, de la política. Prefiero ir paso a paso, prefiero leer un libro que a lo mejor un personaje se enfrenta a otro personaje y te plantea unas cuestiones religiosas o éticas, o cómo actuaría un gobierno en un momento dado. Pero me pareció excesivo, Sí, excesivo sí. de personajes. Sí, a mí me resultó excesivo. Lo que yo quería resaltar es precisamente eso, que esa es la dificultad y quizá un aspecto negativo del libro. O sea, que no por el hecho, era para explicarte las dificultades que tiene esto, para que a mí me pasó también. Es que es como un libro excesivo. Yo le diría que hay un exceso. Lo que pasa es que al final está tan bien hecho que dice, bueno, me lo como, pero ahora como podemos hablar y podemos sacarle los defectos, para mí yo estoy de acuerdo también, después de haber dicho cosas positivas. A mí me parece que es excesiva los planteamientos. Y entiendo las dificultades, y precisamente por eso yo al principio este libro no lo pensaba poner, porque lo tenía previsto, pero al final no me atreví por estas dificultades, porque pensé que iba a ser un libro complicado, un libro, aparte ya la propia trama inicial, o el objeto de la trama, que es algo de ficción, es porque luego es que estaba lleno de elementos, ¿no? de composición literaria, y entonces les voy a asfixiar, esos fueron mis pensamientos a la hora, uno de los que muchas veces pienso cuando intento proponeros un libro, Cuando propones un libro, normalmente es un libro de lectura ágil para que no comprometa nuestra lectura habitual y nos dé tiempo a leerlo en un mes. Y este libro era un libro complicado, que hay que dedicarle tiempo. Si lo quieres entender y venir aquí a explicarlo. Sí, por eso. No, que a mí me gustaría que analizáramos un poquito, o nos ayudaras a analizar el personaje de Víctor Miesel, que es que a mí me ha quedado un poquito... Es el alter ego del escritor. Ya, por eso, pero vamos a ver. Es una táctica que usan muchos escritores para ponerse, digamos, el mensajero. Es un poco como el mensajero de todas las historias. Y yo creo que yo creo que es una forma, no lo ha dicho, pero yo lo he visto en otros escritores, es una forma como de explicar al lector de que él se pone en primera persona, para que no digan que es algo ajeno a lo que él escribe. Yo creo que está escribiendo mucho de lo que él piensa también, a través de... Sí, por eso le llama lo mismo, porque... El escritor se llama pero es el mismo, ¿no? O sea, se incorpora, es como incorporarse un personaje más. ¿Y cómo lo resuelve? No lo resuelve, al final es que no lo resuelve, es que no hay nada que resolver. Es que el problema resuelve la vida de todos. No se resuelve nada. Sí. Se va. Yo no me enteré muy bien de qué trataba su libro de la anomalía. Está explicando el propio libro, ¿no? Es el que más filosofa sobre la existencia. Sí, y resucita, además. Que utiliza la palabra resucitar y a lo mejor no es la adecuada, porque la resurrección, bueno, coincidió, claro, él se tiró por el precipicio, que a lo mejor podría no haberse, pero no, llevaban sus cenizas al mar. Y además él es el único que dice: yo doy una entrevista a esta periodista y digo lo que me da la gana. Y ahí dice todo eso que tú has leído, que eso es para parar, pensar, reflexionar y buscar bien en el diccionario, porque decimos, yo qué sé, todo lo referido al medio ambiente, al clima, la gota de agua y el mar, o sea, todo eso para armarlo no te permite recordarlo. O sea, dices, era bonito esto que decía, pero... Pero lo que tú dices, es un artilujo literario, su alter ego. Claro, que usan un personaje para incorporar los pensamientos filosóficos o que él quiera, los mensajes sociales que él quiera poner en marcha. Y de los 243 eligen 9 personajes, interesantes. Claro. Porque mira que el que es homosexual
y triunfa y termina Elton John yendo a su concierto, bueno, Vicente, ahora me voy a meter una gotita en la conversación del libro, porque lo que sí quiero, claro, yo esto lo he registrado todo, tal cual lo estabais hablando, pero a mí me interesa mucho que me contéis cuándo nace esta tertulia literaria, el por qué, entiendo que detrás está la librería, cuéntame un poquito, y cuáles son vuestras reflexiones viniendo aquí una vez al mes. Nos quedan 10 minutitos, llevamos 50 minutos de grabación ya, o sea que... Cuéntame, Vicente, un poco. Sí, no, fue una idea personal, no es la librería, ¿sabes? No, es una idea de Vicente Morán. Hombre, la librería condicionó porque yo tengo acceso en la librería a multitud de títulos que van apareciendo y ya desde hace muchos años pues tenía mi idea de construir un club de lectura. Hay muchos clubes de lectura, llevan muchísimos, pero mi idea fue hacer una cosa un poco diferente. No tanto como coger libros ya, pues, de mucho reconocido prestigio, sino coger aquellos libros que fueran más interesantes y no reconocidos por el público o por los miembros que se incorporaran al club. El club ha tenido ya una historia larga y ha tenido muchos componentes que han ido apareciendo y desapareciendo. Tenemos hasta 45. ¿Cuánto tiempo lleváis? Llevamos más de 5 años. 6 más años. de 5 años. Y esa fue la idea. Entonces, esa idea, que era una idea mía, por eso yo hasta hace poco no dejaba los libros, los proponía yo. De cuando en cuando empiezo a proponer ya que los propios miembros del club propongan algunos, sobre todo los que han venido más habitualmente. Pero el club se renueva continuamente porque viene gente y se incorpora, y luego gente que se cansa o se va o tiene problemas. La gente está muy ocupada, entonces la idea era eso, intentar coger libros no muy grandes, que fueran especiales, que tuvieran algo especial. No siempre lo conseguimos, pero en general sí que yo creo que lo hemos conseguido. Y hemos construido una biblioteca de 56 libros que llevamos hasta ahora, haciendo una vez al mes, menos los veranos y las navidades. Y esa, como la gente tiene muy poco tiempo, pues que no era condicionar el hábito de lectura, sino que cada uno tiene sus hábitos de lectura. Y luego esto era como algo especial, ¿no? ¿Esto tiene un reflejo, o sea, lo lleváis por escrito de alguna manera, algún blog o algún punto? Hemos tenido un blog desde el principio, una página web que construí y que en los últimos tiempos se nos ha fastidiado porque nos la hackearon y se bloqueó completamente y hemos perdido las claves. Te mezclaron las letras. La hackearon. Vaya lío. Y desapareció. Jolín, pues es vaya rabia, ¿no? Tanto trabajo. Esto que hacemos ahora, hacemos un resumen, yo hago un resumen final después, que les mando a todos ellos, y ese resumen final lo metíamos en la página. Y en esa página estaba... No ha habido forma de recuperarla, qué pena, ¿no? No, de momento yo tenía un informático que era el que me ayudó a construirla, y no hubo manera, porque además no teníamos las claves. Vamos a ver, yo todo lo tengo recogido, lo tengo todo en archivos, ¿no? Y estábamos intentando rehacerla o hacer una nueva y la página se llama lo mismo que el club, que es caminodelibros.com. Caminodelibros.com. Oye, me gustaría que me dijera, bueno, alguna de vosotras, no hace falta que sean todas, ¿qué os aporta esta reunión mensual? Cogerme el micro por ahí, a que os apetezca decirme algo, no sé. Si os aporta algo especial, si os aporta, yo qué sé, pues Yo llevo un poco. Tenía ganas de estar en un club de lectura porque precisamente muchas veces leo los libros, pero no me detengo demasiado. Los leo y salvo alguno que me gusta mucho, pues a lo mejor luego alguien me comenta algo del libro y digo, pues yo de eso no me percaté. A lo mejor tendría que hacer una lectura más atenta de mis libros. Y quedando aquí es verdad que veo perspectivas de la lectura que yo no he visto en otras personas y me hace tener otra visión del libro que he leído. Me parece interesante. Además, bueno, Vicente propone libros que yo seguramente no leería por mi propia voluntad y a veces, bueno, me gustan más y otras veces menos, pero también es interesante. O sea que es una obligación voluntaria magnífica, ¿no? Sí. Una buena oportunidad, en una palabra. ¿Alguien más que me quiera contar alguna cosita? A ver, espera que me voy por ahí. Cuéntame. Pues mira, yo primero que lees libros que de otra forma pues no leerías, porque tú vas a una librería y eliges a tu bola y a veces aciertas y a veces no.
pero sobre todo que cuando llegas aquí y destripamos el libro, pues a veces cambias de opinión que la que tú tenías de haber leído el libro al principio, porque oyes comentarios y formas diferentes que te hacen pensar y que sales de aquí con una idea distinta a la que tú traías, bueno, más amplia, a lo mejor distinta no. Y luego pues también con gente que no conoces habitualmente y bueno, son caras nuevas y siempre es muy interesante conocer a más gente, o sea que muchas ventajas de ver. O sea, que encuentras también un punto de interactuación con más gente, claro, que comparte tu afición del por leer, ¿no? Calle mientras se encuentras, ¿no? O sea, ya tienen un fin común, que les gusta leer, que con una ideología y una opinión diferente seguro, pero pues es como que crece el libro, ¿no? Es una visión muy interesante. ¿Alguien más que me quiera contar alguna cosita? Seguro que sí. Venga. Nos quedan 3 minutitos, ¿eh? Bueno, yo es la segunda vez que vengo, ¿no? Y llevo en León desde septiembre. Entonces me está sirviendo como para anclarme a la ciudad. Siempre me ha gustado, siempre he estado en clubes de lectura, pero en León no conocía a nadie, no conocía nada. Y un día entré en la librería de Vicente y gracias a Dios, yo no sé el que me vio, que me invitó a su club de lectura. Y he venido y muchísimas gracias, porque es cierto que me está anclando en León. Porque ahora por la calle me he encontrado con alguna de las que están y bueno, pues por lo menos nos saludamos. Ya digo, ya conozco a gente. Me gusta ver. Oye, qué bonito, Vicente, lo que acaba de decir, ¿eh? Espera, te voy a poner el micro a ti porque nos tenemos que despedir ya y quiero que me hagas tú una conclusión final, que no te hemos puesto cara con la mascarilla. No es que le pase nada a Vicente, porque tiene un poco de catarro y él, que es un señor doctor muy coherente, pues ha dicho, no voy a pegarle catarro a nadie, pero a ver si le ponemos cara un segundito. Pues nada, has vivido un episodio que es habitual, que hacemos con toda la libertad, que has visto que los compañeros y compañeros del grupo opinan de forma totalmente abierta, sin trabas, con un debate que como has visto pues es muy ordenadito y hoy han estado mejor, han visto que la grabación les ha condicionado un poquito y con lo cual podías venir todas las veces y así nos ayudabas. Pero bueno, que este es el objetivo, como has visto, no hay más, este es el objetivo de poder escribir un libro, a ver qué le condiciona a cada uno, cómo lo ha visto cada uno. El libro es un instrumento, como cualquiera, igual que hemos puesto los 56 libros que hemos puesto ahora, podemos haber puesto otros 56.000, ¿no? Pero que claro, tiene la subjetividad mía, de que en general, salvo los que han propuesto, llevamos 2 o 3, ¿no? Me parece de los propios compañeros, pues tiene la subjetividad de que son aquellos que yo elijo, pero que es una motivación para debatir, para aprender, A veces hemos tenido la suerte de parte de compañeros que tienen mucho conocimiento literario y nos aportan visiones de técnica literaria que nos van enriqueciendo. Han venido escritores también, aquí de los últimos libros que hemos cogido. Entre ellas pues tenemos a Carolina, que es una escritora reciente que nos gustó bastante y se ha incorporado con nosotros, con lo cual pues esto enriquece mucho más todavía. Bueno, pues yo os lo agradezco mucho y ha sido un placer. Os voy a decir una cosa, para mí ha sido una experiencia escucharos, una grata experiencia que espero compartir con toda la gente que nos ve a través de YouTube en estas salidas que hacemos los jueves por la noche, hoy grabada un lunes, pero con un estupendo, yo creo que un resultado estupendo, a nivel de saber leer, interpretar y sobre todo compartir opiniones y no mezclarlas de ninguna forma rara, simplemente cada uno aporta y luego Vicente apunta, todo el rato ahí, y ya veremos el resultado cuando nos lo dé. Muchas gracias a todas. Y ahora propone otro libro. Y ahora propone, ¿cuál es el libro que propones? Lo proponemos para el mes que viene. La propuesta es el último libro de Luis Landero. Se llama La última función. Pues con esa idea nos quedamos, con La última función. Vicente. Es el que vamos a proponer para este mes de marzo. Y es un autor muy conocido, a mí me gusta mucho, entonces aquí reconozco que yo he leído casi todo de él. Y entonces ahora acaba de sacar una novela y entonces yo siempre tenía intención, de hecho estuvimos a punto una vez, no sé si recordáis, dije que le iba a traer aquí a León
Bueno, con la propuesta de Vicente nos vamos despidiendo y ya veis, una experiencia de las cosas que ocurren en nuestro León, este montón de gente interesada por el mundo de la lectura y de esta reunión mensual que nos ha resultado de lo más gratificante. Un saludo a Mures, desde Mures TV, hasta la próxima. Ahora, el anterior fue una historia ridícula, no tampoco.